vamos a hacer. ¿Pueden los científicos de hoy ser neutrales y autorresponsables como todos quisiéramos? ¿Qué poder le asiste a los comités de ética para regular estos asuntos? Finalmente, ¿a qué intereses económicos y políticos sirven estos avances? Por otra parte, ya lo decían esta mañana, particularmente en el panel, la idea desarrollista de corte capitalista postula que a mayor crecimiento económico, más equidad y bienestar, lo cual ha resultado siendo una falacia histórica, porque los intereses individuales y de élites de capital siempre predominan por encima del bien común. Y son estos intereses los que predominan en el enfoque de las ciencias y en su instrumentalización a través de la tecnología. Vamos a ocuparnos hoy solamente de las condiciones de posibilidad que le asisten al pensamiento de la ética y de la filosofía en la orientación de la ciencia y la tecnología para el bien de los humanos y de la naturaleza en su conjunto. Entonces la pregunta central es: ¿cómo hacer para que los beneficios de la ciencia y la tecnología redunden en una mejor calidad de vida? ¿Cómo hacer para que ese nuevo diseño de urbes o de estructuras de hábitat puedan realmente contribuir al logro de unas mejores condiciones de vida? ¿Será que la ética puede contribuir a lograrlo? Peter Singer, filósofo bioeticista australiano, en su obra Ética para vivir mejor, afirmaba: queda todavía algo por lo que vivir. Un poco decepcionado, pero también con un anuncio de importancia. ¿Vale la pena aspirar a algo aparte del dinero, el amor y la protección de la propia familia? Si la respuesta es afirmativa, ciertamente tendrá la ética un lugar para propiciar una vida en plenitud. Pero ¿qué lugar ocupa la ética en nuestra vida cotidiana? Lo que conlleva una pregunta aún más radical: ¿qué es para nosotros una buena vida en el sentido más pleno del término? ¿Es posible una buena vida, una vida en plenitud en las ciudades de hoy? Bien, vamos a intentar aproximarnos a algunas reflexiones que orienten la investigación en torno a estas preguntas. Primero, ¿qué tiene que ver la ética en la preocupación por el buen vivir y la calidad de vida? Esta mañana el señor decano, el doctor Julián Osorio, planteaba salud como bienestar y posibilidad de felicidad. Algunos expositores, la doctora Carmelina Vergara también lo anunciaba. El doctor Luis Fernando Toro, casi todos los ponentes han mencionado la aspiración a la felicidad que es connatural al ser humano desde siempre. Es este el asunto primordial de la ética. Diferenciémoslo de una vez de los moralismos que invaden nuestra cultura, que son sacrificiales y prohibicionistas, normativos y reguladores de lo humano y lo divino. Vamos a referirnos al buen vivir, a vida buena como calidad de vida, lo cual ya de suyo resulta problemático por la polisemia que reviste el término. Ahora bien, vamos a retomar algunos conceptos de Amartya Sen, que ya también se han mencionado, de Manfred Machniff, Norman Daniels y Peter Singer. Son estos cuatro autores, en mi juicio, quienes más nos aportan a esta reflexión en el contexto en que la estamos discutiendo hoy. La multidimensionalidad del concepto de calidad de vida ha tenido muchos subterfugios y muchas razones de ser, en particular para la definición y evaluación de planes de desarrollo socioeconómico y político. De igual forma, la valoración de la calidad de vida debe incluir, para su medición, varias facetas del desarrollo humano y reconocer las limitaciones de indicadores directos o indirectos, tales como el PIB, Producto Interno Bruto, el Gini, los avisas, los cuales, el ABAC, necesidades básicas insatisfechas, aún el mismo índice de desarrollo humano y otros, a pesar de su pretendida objetividad.
Conceptos como felicidad, satisfacción con la vida, satisfacción con dominios de la vida personal como nivel de vida, salud, educación, vivienda, empleo, están definitivamente involucrados en el concepto objetivo-subjetivo de calidad de vida. Los elementos objetivos ciertamente son medibles y esos indicadores dan cuenta de ello, mas no así resulta fácil medir los elementos subjetivos del concepto de calidad de vida, aunque ya hay intentos para lograrlo. No obstante, la felicidad y satisfacción son de orden subjetivo, lo cual plantea dificultades para definir políticas públicas teniéndolos como elementos indicativos de calidad de vida. Pero son justamente estos conceptos de opinión los que en el orden de la ética y la bioética son altamente relevantes. También debe considerarse que la privación y la pobreza en más de una cuestión es más que una cuestión de ingresos, una cuestión de desarrollo de capacidades. María Clara lo explicaba con algunas de las preguntas que se le formularon. Capacidades básicas en términos de Amartya Sen que permitan la realización de las personas. El índice de desarrollo humano es quizás la medida que más se aproxima a este concepto, a este enfoque de Amartya Sen. Por su parte, Margarita Voladeras, que es bioeticista, filósofa y docente de política social de la Universidad de Barcelona, expresaba: es posible determinar los rasgos básicos definitorios de la calidad de vida a partir de los conocimientos adquiridos sobre el ser humano, sus necesidades y la dinámica axiológica y simbólica que dirige su vida, y aquí la ética y la filosofía. Esta dinámica, continúa la doctora Voladeras, es regida por reglas y significaciones que tienen un carácter normativo y que constituyen el fundamento de la moralidad, lo cual es otro asunto. La Organización Mundial de la Salud, en el proyecto WOCOL, ha definido la calidad de vida como la percepción subjetiva del individuo de su situación en la vida en el contexto en que le toca vivir, en el contexto de su cultura y del sistema de valores en los que está situado, pero también en relación con sus objetivos y expectativas, en relación con sus proyectos de vida y sus preocupaciones. Como ven, se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física, su estado psicológico, su nivel de independencia, el nivel de independencia del sujeto, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno. En los servicios de salud, particularmente a partir de los años 70, el concepto de calidad de vida se ligó a los indicadores de orden socioeconómico, pero más tarde los médicos oncólogos y cardiovasculares, interesados en conocer tanto cuantitativa como cualitativamente el resultado de sus terapias, empezaron a plantear tanto las condiciones de calidad de vida previas como las condiciones de calidad de vida posteriores a las decisiones terapéuticas. Así, de la consideración eminentemente economicista y cuantitativa que impulsan las investigaciones de corte sociológico, se pasó al interés más general por analizar los distintos aspectos de la vida en sus vertientes objetivas. Fein y Erickson en el año 93 definen calidad de vida relacionada con la salud en estos términos: es el valor asignado por individuos, por grupos de individuos o por la misma sociedad a la duración de la vida, modificada por las deficiencias, el deterioro normal, los estados involutivos, los estados funcionales, las percepciones y las oportunidades sociales, determinados por las enfermedades, por las lesiones, por los tratamientos médicos o aún por las políticas de salud. Resulta pues que la calidad de vida se ha convertido en un asunto polisémico, utilizado para definir y evaluar políticas de desarrollo humano por una parte, para diseñar y evaluar políticas públicas en salud y finalmente utilizado desde la perspectiva biomédica para tomar decisiones de tratamiento
de frente al paciente, o para resolver cuándo vale la pena mantener la vida o permitir que la vida llegue a su fin. Pero además es un concepto que se utiliza también para evaluar los resultados de los tratamientos y ciertamente para evaluar los programas para el cuidado de la salud. Desafíos de la bioética ante el buen vivir, ante la calidad de vida. Primero, desafíos de la bioética en relación con la calidad de vida desde la gran ciudad. Ponemos en evidencia que el concepto de calidad de vida como concepto filosófico definitivamente está vinculado al concepto de felicidad como meta personal, cultural, social y diría espiritual en los términos que Carmen Elena nos mencionaba esta mañana. Es pues el concepto de calidad de vida, al igual que el de la felicidad, asuntos personalísimos, es decir, predominantemente de orden subjetivo, pero con fundamento en la libertad, nuevamente, como lo entiende Amartya Sen, como capacidad de funcionamientos. Para este autor, la calidad de vida, al igual que la libertad, deben evaluarse en términos de capacidad de funcionamientos, es decir, capacidad de realizar asuntos valiosos que conformen el ejercicio del vivir de las personas en su cotidianidad, tales como estar bien nutrido, estar educado, ser saludable, alcanzar la autodignidad, la posibilidad de participación social y política en los destinos de la ciudad y escapar de la morbilidad evitable y de una muerte prematura. Ahora bien, en este orden de ideas, no es posible limitar el concepto de desarrollo en términos de ingreso per cápita o de incremento de la riqueza. Amartya Sen, al igual que John Rawls y Manfred Machniff, también citados por mis antecesores en el uso de la palabra, coinciden en plantear una nueva visión del desarrollo. Los dos primeros buscan no solo maximizar el bienestar de la sociedad, sino también permitir el acceso a un mínimo nivel de bienestar en las poblaciones que sufren exclusión política y marginalidad social, tanto en las grandes ciudades y sus cinturones de miseria, como en el sector rural. Para ello, los autores mencionados colocan muy por encima de la satisfacción de los intereses personales el asunto de las libertades y de las capacidades fundamentales que deben desarrollar las personas en un ámbito de libertad y de calidad de vida. El doctor Julián Osorio ya explicó la importancia del desarrollo a escala humana en términos de Manfred Machniff, simplemente para recordar que un desarrollo a escala humana que abarque el ser, el tener, el ser y el hacer y el estar requieren una visión ética, como el afecto, la creatividad, la protección, la libertad, la identidad, el ocio, el entendimiento, la participación y la subsistencia. Justamente en el año 90 el PNUD, Naciones Unidas, expresaba que el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación, disfrute de un nivel de vida decente, equiparando lo que llaman nivel de vida decente con calidad de vida. 2. Desafíos de la bioética para vivir mejor, es decir, una vida en plenitud. Definitivamente, la idea desarrollista de corte capitalista y positivista postula un mayor crecimiento económico como condición preliminar para lograr la equidad y el bienestar humano, que, como ya decíamos, ha resultado siendo una falacia, por lo que los intereses individuales del gran capital han estado por encima del bien común. Por otra parte, en el modelo neoliberal vigente en casi todo el mundo, pone de presente la libertad de empresa y la minimalización del Estado, el cual ha dejado de regular efectivamente las dinámicas del mercado y del capital, propiciando la mayor concentración de la riqueza y la mayor pobreza actualmente existente. La ética del buen vivir empieza con una pregunta: ¿dónde puedo ser más efectivo como agente, en los términos en que la doctora Carmen Elena
hablaba esta mañana referido al concepto de Zen. ¿Dónde puedo ser más efectivo como agente para reducir el dolor y el sufrimiento de la humanidad? Una ética del buen vivir y de la calidad de vida debe hacer propicio el sentido de lo que hacemos hacia el logro de la plenitud de vida, es decir, de la felicidad. Mientras haya niños indigentes en las calles, mujeres maltratadas, niños violados, discriminaciones de todo orden por raza, sexo, religión, orientación sexual o por algún tipo de discapacidad, tenemos que aceptar que vivimos en un mundo que nos reta desde la ética a un pensar de una manera diferente el buen vivir y la calidad de vida. Narcotráfico, tráfico de armas y de personas, daños ecológicos, en fin. Todos estos resultados del modelo neoliberal y de la globalización de los mercados ponen de presente que estamos en un momento crucial de la historia. El objetivo de ese modelo es el desarrollo de la libre empresa y la minimización y desregulación estatal. Pero esa misma concepción de libertad de empresa ha llevado al uso libre de fuentes de energía no renovables, a altas contaminaciones, al deterioro del agua y de los océanos, a la desaparición de muchas especies y ante todo a una profunda inequidad. Y también, como lo profetizaba la doctora Carmen Elena, a una pérdida de la humanidad, a una destrucción de la humanidad. Es curioso, el sistema capitalista tiene su capacidad de reciclarse, pero estas dos crisis tan seguidas de los años 80 y la actual crisis de Europa y de los mismos Estados Unidos en relación con sus finanzas y el manejo de su economía, hacen creer que definitivamente la codicia en la cumbre de las élites de capital es una faceta de una sociedad que parece estar perdiendo toda noción de que existe un bien común como alternativa de una vida buena o de bien vivir. Infortunadamente, esa misma codicia estimula a la tecnociencia para que provea todos los días nuevos dispositivos para seducir el encanto del consumidor. La mayoría de veces con mercancías de bienes y servicios desechables, fútiles, pero que incrementan el daño ecológico tanto en sus sistemas productivos como en sus desechos finales. Ayer, de una forma aterradora, ya lo habíamos visto antes por la internet, el periódico El Tiempo, en su sección Debes Leer, mostraba la isla basura, que será próximamente otro continente. Se estima que en este momento miles de kilómetros cuadrados ocupan esta isla basura, que el mar se ha encargado de concentrar en un solo sitio. Y se estima que en 20 años esa isla basura será tan grande como Europa si no hacemos nada para contrarrestarlo. Pero al paso de esa isla basura, la desaparición de muchas especies marinas. Definitivamente la propensión excesiva al consumo por el consumo crea múltiples necesidades artificiales, generando mayor lucro y concentración de la riqueza y mayor pobreza. En este fenómeno, Rousseau veía la fuente no solo de la desigualdad, sino también del odio, la disensión civil, la esclavitud, la delincuencia, la guerra, el engaño y todos los demás males de la vida moderna. En lugar de vivir de lo que producimos, estamos consumiendo capital. Cuanto más deprisa talamos los bosques, vendemos nuestros minerales al capital extranjero y agotamos la fertilidad de nuestro suelo cultivable, ciertamente más crece nuestro PIB. Pero diría en términos de Peter Singer, refiriéndose a este tema en relación con otros países, es nuestra estupidez. Es nuestra estupidez considerar como índice de prosperidad y de confianza inversionista un logro, el incremento del Producto Interno Bruto, antes que un signo de la rapidez con que dilapidamos nuestro capital. También la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, en un reportaje que le hacía Diana Carolina Cantillo en El Espectador el domingo 20 de mayo,
se refería a dos crisis muy graves en el país y de muy difícil resolución. La primera, la crisis del sector salud, y segunda, decía ella, la crisis ambiental, y ponía como ejemplo, solo como ejemplo, lo que sucede actualmente en la bahía de Santa Marta, y decía en términos precisos: en este escenario concurren factores que alteran gravemente el medio ambiente: carbón, colectores submarinos, la contaminación del río Manzanares, la marina, los vertimientos accidentales de una compañía de grasa, entre comillas, permisión de buques ilegales, cisternas que hacen vertimientos al río, permisión de la CAP. Y termina la doctora Sandra Morelli con una admonición y una observación espeluznante: a esta bahía le salen cucarachas gigantes, huele a podrido y los peces están muriendo. En el caso de la bahía de Santa Marta hemos tenido mucha resistencia. Por todos los lados uno encuentra a las mismas familias. En este concepto de prosperidad de origen desarrollista, el problema es que la idea de la buena vida queda relegada, alienada a los niveles de consumo, y a niveles de consumo en alza constante. En la sociedad neoliberal de expansión de mercados se ha afianzado el concepto del buen vivir como equivalente a riqueza y capacidad de consumo máxima. Así, este consumo definitivamente sea inútil y generador de desperdicios y depredador de energía y capital humano. Este concepto es inherente al concepto de codicia como actitud y motivación para el tener, muy diferente al planteamiento de Adam Smith. Peter Singer, citado, expresa que la razón del bien vivir o de la vida buena se expresa en la capacidad ética que tengamos para reducir el dolor y el sufrimiento allí donde se encuentran. Este es el valor más inmediato y apremiante y el que goza de mayor consenso universal. Sabemos que cuando el dolor y el sufrimiento son agudos, todos los otros valores pasan a segundo plano. Aún los valores de la belleza, del arte, del conocimiento, de la tecnología, de la autonomía, entre otros. Por lo tanto, si se extiende una conciencia ética más elevada por encima de las extravagancias del consumo, como placeres gastronómicos desmesurados, ropas de moda, cambios de vehículo de prestigio, ello cambiaría profundamente la sociedad y el hábitat en que vivimos. Otros autores afirman que si al menos una quinta parte o una sexta parte de la humanidad adoptara un enfoque ético de la vida y actuar en consecuencia, el cambio sería más significativo que cualquier cambio de gobierno. La diferencia entre una actitud ética hacia la vida y una actitud egoísta son mucho más fundamentales que las diferencias entre la derecha y la izquierda políticas. 3. Desafíos bioéticos del concepto de la calidad de vida ante el ejercicio de la medicina. Desde la innovación de la máquina de diálisis en los años 60, la invención de las unidades de cuidados intensivos con toda su deslumbrante y maravillosa tecnología, los trasplantes, los avances en medicamentos y ayudas diagnósticas, los medicamentos biológicos, han permitido un incremento muy significativo de la longevidad. Alguien mencionaba esta mañana que no será que ya han nacido los que van a vivir 134 años, tal vez sería el señor de Carmen. La posibilidad de realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar antes imposibles. En fin, todas estas tecnologías que evitan una muerte inminente plantean al médico y a los servicios de salud dilemas éticos muy importantes, y dilemas éticos que llevan una pregunta en su interior: ¿qué calidad de vida le ofrecemos a este paciente si hacemos o no hacemos, si desconectamos o no conectamos? Ciertamente que este crecimiento científico ha permitido desarrollos importantes. Hemos controlado algunas enfermedades altas endémicas y hemos logrado que politraumatizados o que agudizaciones de enfermedades crónicas puedan ser superadas. Los dilemas que aparecen aquí
ante la preocupación que se presenta en relación con el uso de estas tecnologías y medicamentos orientados a prolongar o salvar la vida humana a expensas de algunos efectos que podrían disminuir la calidad de vida, lleva a consumir recursos no siempre de bajo costo, por el contrario, altamente costosos y algunas veces ineficaces. De allí que el concepto de calidad de vida en la perspectiva médica se convierte en una posibilidad bioética para tomar decisiones de tratamiento orientadas al mantenimiento y preservación de la vida, a veces en condiciones infrahumanas y de agonía prolongada, convirtiendo estas situaciones en mayor sufrimiento y en un abuso desproporcionado de la tecnología. También, pues, en el ejercicio médico, el concepto de calidad de vida se utiliza para evaluar los resultados del tratamiento y programas para el cuidado de la salud. Y tenemos score de calidad de vida en casi todas las entidades crónicas importantes que ayudan a evaluar cuando una medicina, una ayuda diagnóstica, un procedimiento quirúrgico realmente posibilita mejorar la calidad de vida o no. Y eso es importante para la planeación y programación de los servicios de salud. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es la calidad de vida un asunto, en este caso, subjetivo u objetivo? Si es subjetivo, únicamente cada quien podrá definir el alcance de buena vida a la que aspira, en torno a sus propias contingencias, a sus valores, a sus creencias, a sus expectativas. Si fuera objetiva, el médico podría tomar decisiones unilateralmente. Sin embargo, es claro que esas decisiones son de carácter personalísimo. Desafortunadamente, son decisiones que a veces toca tomar cuando el paciente ya no las puede definir en su estado de inconsciencia o de sedación, y otros tomarán por él esas decisiones, no siempre exentas de conflictos de interés. Dan Broad, que trabaja con Amartya Sen, señala a este respecto que este sentido de la disputa objetivo-subjetivo ha sido preocupación central en los debates sobre ética médica y cuidado de la salud en la calidad de vida. En consecuencia, valorar la calidad de vida de un paciente resulta siendo una valoración ética de la toma de decisiones en relación con las consecuencias o las finalidades de un tratamiento. Y esta valoración de la calidad de vida constituye una estructura ética para la toma de decisiones respecto al cuidado de la salud. La primera área amplia de trabajo dentro de la ética médica que tiene importancia para el concepto de calidad de vida se refiere a los fines de la medicina, tal como lo definió el Hastings Center de Bioética de Nueva York. Habitualmente, dentro del modelo hegemónico biomédico, la única preocupación es la recuperación del órgano enfermo. Pero cuando se piensa que los fines de la medicina, según el planteamiento del Hastings Center, deben ser algo más que la curación de la enfermedad y el alargamiento de la vida, y que deben asumir la prevención de las enfermedades, la paliación del dolor y del sufrimiento, han de situar al mismo nivel el curar y el cuidar, y advertir contra la tentación de prolongar la vida indebidamente. Me identifico con el profesor Boff cuando define que la ética es un asunto del cuidado de sí, del cuidado de los otros y el cuidado de lo otro, que también citaba también esta mañana. Ese es el reto fundamental ante los dilemas que al médico pone la tecnología de los pacientes críticamente enfermos. Esto significa entonces no prolongar la vida cuando ésta carece de significado para el paciente a la luz de su particular concepción de vida buena, es decir, cuando ya no hay calidad de vida, lo cual resulta altamente problemático para el médico y los servicios de salud por la dificultad que en la práctica resulta la indagación sobre el sentido de vida que tienen nuestros pacientes. Problema de ética médica esencial, que tiene que ver con la comunicación y la relación médico-paciente. Si esta relación médico-paciente fuera exitosa y transparente, éticamente conducida, el médico podría advertir
anticipadamente cuáles son los proyectos de vida, el significado de vida, la expectativa de vida y los deseos del paciente en caso de presentarse este tipo de contingencias que obligan a tomar decisiones dramáticas a las instituciones y a los médicos. De allí que el objetivo central de la medicina debe ser proporcionar el tratamiento que mejor permita a los pacientes procurar con éxito sus objetivos y finalidades. Cuando la calidad de vida de un paciente incompetente para decidir es tan mala que se justifica no proporcionarle o retirarle un tratamiento que mantiene su vida. Es una pregunta que nos hacemos todos los días, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, ante la definición de continuar o no un tratamiento de cáncer, entre muchos otros. Continuando con la formulación de los fines de la medicina planteados por Hastings Center en el año 2000, se formulan retos como los siguientes. ¿Qué significa la promoción y la conservación de la salud en una era en la que, incurriendo en grandes gastos, se puede luchar por la salud de recién nacidos de menos de 500 gramos y de ancianos centenarios? Es que no se debe aceptar jamás la enfermedad y la muerte. En la sociedad de consumo y el de corte hedonista se nos ha llevado a la creencia de que la muerte cada vez es más un tabú, al igual que la enfermedad terminal. Y ninguno de nosotros tiene en su imaginario vivencial esas posibilidades de enfermar y de morir. Continúa el Hastings Center. Debería variar el significado del término salud en las distintas etapas de la vida. Es la misma pregunta que nos hacía el señor decano esta mañana. Debería ponerse mayor énfasis en evitar la enfermedad en primer lugar, en lugar de buscar soluciones para una vez que se presenta. La investigación genética está desarrollando formas más sofisticadas de medicina predictiva. Pero me pregunto, ¿qué significa para una persona menor desde la niñez o desde la juventud conocer su predisposición a desarrollar Alzheimer, a desarrollar enfermedades cardíacas a los 60, a los 70 años? Dan Bloch, en el artículo citado antes, expresa: la mayoría de las decisiones de los pacientes acerca de los tratamientos para mantener la vida estará basada, primero, en su juicio de los beneficios, segundo, en las cargas del tratamiento propuesto y tercero, en la calidad de vida que mantiene. Aunque en algunos casos los pacientes pueden dar una importancia significativa a otros factores, como los deberes religiosos, las cargas emocionales, los costos financieros para sus familias y otros similares. Por eso los juicios de calidad de vida que se refieren a una persona particular deben referirse a la forma en que las condiciones de vida de una persona afectan su calidad o valor para esa persona específica y no su valor para otros. Calidad de vida, un asunto personalísimo. Además, las personas pueden juzgar que su calidad de vida es baja y no obstante considerar o evaluar su vida como algo precioso. La American Medical Association ha utilizado la expresión calidad de vida para designar la condición humana del enfermo, a veces degradada y hasta anulada, no solo por el propio proceso de enfermedad, sino también por la cada vez más compleja y agresiva intervención de la medicina actual y su tecnología. Como ejemplo, para responder a la pregunta de calidad de vida ante el feto recién nacido de 500 gramos y de 20 semanas de gestación, plantea la doctora Nancy Roden una propuesta con respecto a los tratamientos para mantener la vida de los infantes recién nacidos con severas malformaciones o severa prematuridad. Y dice: el tratamiento agresivo en estas condiciones no es éticamente obligatorio, porque está la calidad de vida de fondo, y no es éticamente obligatorio si un infante está en proceso de muerte, y eso el médico lo puede establecer. Si nunca estará consciente, también en ocasiones se puede saber. Si sufrirá continuamente de dolor. Cuarto, si solo puede vivir con una tecnología importante y muy restrictiva, que no será temporal sino definitiva, como puede ser una respiración artificial o una alimentación parenteral. Quinto,
cuando el infante no puede sobrevivir a la infancia, es decir, unos pocos años. Y sexto, si ese infante carece de interacción humana como resultado de un retardo muy profundo. Conclusiones. Primero, para finalizar hay que resaltar que en el fondo el tema de la calidad de vida posiblemente estará guiado por aspectos éticos y políticos, ya que estos actúan como guiadores propios de todas las direcciones desde las cuales se pretende abordar y afectar positivamente la calidad de vida. 2. No obstante las condiciones de posibilidad, hablo de condiciones de posibilidad, de una perspectiva bioética en la realización de un buen vivir, de una vida de calidad, este es un asunto personalísimo, conexo con el concepto de felicidad y ante todo consecuente con la inmensa responsabilidad solidaria por rescatar del sufrimiento y la alienación a tantos seres humanos a quienes se les desconoce su dignidad y son tratados como medio por los mercados, por la cúspide del poder y su codicia, por la ciencia en sus a veces desmedidos afanes de instrumentalizar la concentración de la riqueza y aún por la misma medicina cuando esta última excede sus fines. Tercero, esta manera de comprender el asunto en torno a la perspectiva subjetiva de las personas acerca de su calidad de vida sirve para fundamentar una planificación social más humana en temáticas como salud o desarrollo, planificación de los espacios urbanos, del hábitat humano, calidad de vida en relación con espacios verdes, planificación urbana. Muchos estudios revelan que el hacinamiento y el deterioro de las ciudades tienen una relación muy directa con la inclinación al delito. Cuarto, hemos hecho referencia a términos tales como conocimientos adquiridos sobre el ser humano, felicidad, cultura, decisiones terapéuticas, decisiones acerca de la duración de la vida, mantenimiento de la vida, términos de referencia sobre los cuales tenemos que seguir investigando y estudiando desde la filosofía y desde la ética como filosofía práctica. Términos de referencia esenciales al concepto de calidad de vida y que corresponden al estatuto de la filosofía y sobre todo al estatuto de la ética práctica en términos aristotélicos, constituyéndose la prudencia como la virtud no ética que nos invita al justo punto medio, es decir, la virtud intelectual capaz de diferenciar lo razonable de lo irrazonable, la razonabilidad de una decisión. Quinto, en los servicios de salud, el juicio ético valorativo sobre la calidad de vida determina definitivamente cuándo un tratamiento puede ser razonable o irrazonable. La racionalidad exige al médico la virtud también de la prudencia, es decir, la del justo medio. Practicar una cirugía de atresia esofágica, de estrechez esofágica congénita, un recién nacido con trisomía 18 incompatible con la vida, será siempre irrazonable. Mientras que practicar esa misma cirugía a un recién nacido con síndrome de Down es razonable. Reanimar y llevar a la UCI a un anciano de 90 años con demencia senil o con severa discapacidad o en estado de enfermedad terminal es igualmente irrazonable. Sexto, y para terminar, no se discute la dignidad y el respeto al ser humano. Lo que se pone en discusión es quién es un ser humano. Y la respuesta es, probablemente de corte utilitarista, pero razonable. Es aquel quien es un ser humano. Repito, para preguntarse por la calidad de vida y la toma de decisiones pertinentes, no hay que preguntarse, no se discute el concepto de dignidad de vida, sino de calidad de vida y de el ser humano que está ahí. ¿Quién es un ser humano? Y la respuesta que anuncian los utilitaristas, con la cual de alguna manera me identifico, es aquel que tiene condiciones y posibilidades de libertad y de expresarlas, es decir, de expresar sentimientos, comunicarse, lograr conocimiento, relación con el entorno. La calidad de vida resulta así ser un valor relativo y profundamente condicionada por el medio cultural y depende estrictamente del conjunto de valores de los individuos y de los grupos sociales. Este último punto, altamente discutible, tiene elementos como el de capacidad de libertad, que por supuesto no se refiere a los marginados sociales, sino al paciente
que ya no puede decidir por sí mismo. Bien, muchas gracias. A continuación, el doctor Carlos Eduardo Maldonado Castañeda con su presentación Ciudades para un futuro complejo, modelos urbanos, una revuelta de la ciudad. El doctor Maldonado Castañeda es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina, postdoctor de la Universidad de Pittsburgh. Es docente de la Universidad del Rosario, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Bosque, Universidad Industrial de Santander, Universidad Libre de Bogotá, Escuela Superior de Administración Pública, Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. A nivel internacional ha impartido cátedras en la Universidad Católica de Chile, Universidad de Granada, Universidad de Granada de San Marcos en Lima, Universidad Nacional del Rosario en Rosario, Argentina, Universidad de Valladolid, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Cambridge y Universidad de Pittsburgh. Sus líneas de trabajo son teoría de los sistemas complejos no lineales, lógicas no clásicas, teoría de la conciencia y las conciencias cognitivas, teoría de la decisión racional, teoría de la acción colectiva, derechos humanos, sociedad civil, bioética y fenomenología. Agradecemos de antemano su valioso tiempo. Desde luego agradecer inmensamente la invitación por parte de los organizadores. Voy a tratar de un lado, presentar un proyecto de investigación en el que me encuentro y de otra parte tratar de compartir con ustedes dos ideas a las que me invitaron a pensar. Uno, ¿qué significa pensar las ciudades en un mundo complejo? O lo que es equivalente, tratar de pensar las ciudades para o hacia un mundo complejo. Cuando hablamos de complejidad, no hay que entenderlo de manera alguna como sinónimo de difícil o complicado o turbio o que sea, sino a un grupo de ciencias en plural. Entonces hago referencia, por ejemplo, al caos, fractales, catástrofes, redes complejas y otras que son un poco más técnicas, lógicas no clásicas, para tratar de pensar por primera vez en la historia de la humanidad dinámicas, procesos, transformaciones súbitos, irreversibles, caracterizados por no linealidad, etc. Entonces disponemos de, por así decirlo, una batería de herramientas para tratar de pensar este tipo de cosas, frente a lo cual, en cualquier acepción de la palabra, la ciencia normal es perfectamente incapaz. Entre otras cosas porque la ciencia normal le tiene pánico a las paradojas, a la crisis, etc. Entonces, para tratar de pensar esto, quisiera partir de tres historias rápidas de amor. La primera, este es un cuadro de Baudon de 1538, es, todos ya aquí lo conocemos, la historia de Dafne y Cloé, escrita en la Grecia antigua por un novelista maravilloso que la mayoría de nosotros desconocemos, que se llama Longus. Longus cuenta la historia de amor de dos jóvenes que nacen a la vida perfectamente puros, perfectamente inocentes, ambos en un entorno totalmente pastoril. Ambos descubren el amor, ambos van descubriendo al mismo tiempo su cuerpo, van descubriendo la vida, van descubriendo los peligros, etc. Ambos, digamos, logran nacer, en el sentido más claro de la palabra, uno con otro. Te voy a recordar la historia rápidamente. En un momento determinado, Cloé, el cuadro de Baudon, quiere mostrar inocencia, pureza, es pintado en el Renacimiento, en el contexto en el que hacemos el descubrimiento por primera vez en la historia de la humanidad del cuerpo, acompañado por Cupido.
Chloe es raptada y todo el resto de la novela es la lucha desesperada de Daphne por recuperar a Chloe. Al final, afortunadamente, triunfa el amor. Pero esa es la primera sorpresa. La primera sorpresa es que en el mundo griego, el único que le habla al amor es Longus. Ser griegos, recuerda por favor los conocimientos que tú tienes sobre el mundo griego, lo que sea, los griegos fundamos la koinonía, fundamos la polis en la filia, en la amistad. Los griegos no creemos en el amor. Los griegos fundamos en la civilidad, fundamos la política, etcétera, en la amistad. Habrá que esperar a la llegada del cristianismo para creer en el amor. Sorpresa, el único, incluso en términos distintos a los poemas de Safo, incluso en términos distintos a los poemas de Píndaro, el único que cree en el amor es Longus, en la historia maravillosa que además tiene muchos elementos trágicos. Pero el punto maravilloso es dos personas que descubren, pasan de la niñez a la adultez, de la adultez juntos. Dos, caprichosamente, Abelardo y Eloísa. Mientras que Longus narra la historia ficticia o real, da igual, de Daphne y Chloe, Abelardo es un prestigioso profesor, muy prestigioso profesor, te estoy hablando del año 1100 aproximadamente, que se enamora de una niña absoluta, su alumna, absolutamente hermosa, que es Eloísa, y desde luego la mirada, en este caso de la iglesia, la mirada del tercero se interpone. Es el mundo de las normas, es el mundo de los hábitos, es el mundo de la cultura, es el mundo del se debe, del no se puede, frente a un amor que es total, absoluto, tan absoluto que se separan. Ella, en la época, como corresponde, es internada en un convento. 25 años después se cruzan las cartas y son cartas de un amor absoluto, total, ¿es cierto? Análogamente al de Daphne y Chloe, trágico, un amor trágico. Al final, aquí lo mostraré, afortunadamente triunfa el amor. 3. Este cuadro todos lo hemos visto 59 veces. Es el beso de Klimt, pero el beso de Klimt se inspira en otro amor trágico. Parece que tengo la predilección por los amores trágicos. Otro amor trágico, que es el de Romeo y Julieta. Klimt teje, digamos, envueltos en dorado, en oro, etc., el último beso, ya en el lecho de muerte de ambos, en la visión particular de Klimt, a comienzos del siglo XX, de un amor que no fue posible porque se impusieron a las familias, el Estado, las costumbres, los intereses, y que sin embargo, a pesar de las normas, de los hábitos, de las buenas maneras, termina de una manera trágica triunfando el amor. Quiero tomar como punto de partida esas tres historias para avanzar un paso y decir que tratar de pensar la complejidad de la ciudad en el mundo de hoy, o la ciudad en un mundo complejo, implica, y solo quiero contribuir a lo que adicionalmente muy bien se ha dicho hasta el día de hoy, quiero decir, las presentaciones del día de hoy, pero algo que no se ha, digamos, puesto claramente sobre la mesa, y es que hay cuatro ejes sobre los que yo quisiera llamar la atención. El orden no importa, el diseño, si se quiere, desde el diseño industrial, y esos cuatro ejes están perfectamente entrelazados: arquitectura, la planeación urbana, el arte. Esos cuatro ejes son los que nos sirven como hebras, guía conductor en el marco de sistemas complejos para tratar de pensar la ciudad hoy, 1, 2, la ciudad hacia el futuro. Como sabemos los diseñadores, existen tres tipos de diseño, particularmente los diseñadores industriales, los diseñadores gráficos, etc. también. Uno, hablamos de diseño de objetos. En el mundo contemporáneo,
el diseño de objetos es, desde luego, diseño de procesos, de flujos, de transiciones. Estos objetos hoy en día son, si se quiere, la expresión no me gusta, pero es una manera bastante popular de decirlo, los no lugares. Aeropuertos, centros comerciales, desde luego prefiero esta fotografía que Santa Fe o Unicentro, en fin. El diseño de espacios, puntos de tránsito, momentos en los que no hay un alfa y tampoco hay un omega, no hay un comienzo ni un final. Y diseños, además, y los tres constituyen una sola unidad, la distinción es puramente analítica o epistemológica, diseño de experiencias. Los diseñadores hoy somos, ante todo y fundamentalmente, diseñadores de experiencias. Los hay diseñadores de puros objetos, Silvia Cherasi, sin ofender. Los hay diseñadores de espacios, Pedro Gómez. Pero lo más importante sería, qué sé yo, diseño de experiencias. Y entonces, vinculado con el oikos, que es uno de los nombres del hábitat, podemos entonces incorporar, desde luego, dicho mucho mejor en términos de la equística, un concepto que aparece por primera vez en 1949. Entonces, gracias a la equística, logramos entender que aquello, y esto sobra para este auditorio, evidentemente, que aquello de lo cual hablamos a propósito de ciudades es de cualquier cosa menos de lo que hablan los urbanizadores. Es decir, no estamos hablando de barrios, de construcciones, de calles, de postes eléctricos o policía de cuadra, ¿cierto? Por el contrario, la equística es el concepto que nos permite entender complejidad, cómo hay un refuerzo positivo de temas que tienes acá, uno de los cuales, no el último, es el de la estética, a condición de que cuando hablamos de estética, desde luego, reconocemos la importancia de la armonía, no simplemente de la belleza. Y sí, mil y una veces, ¿cómo se llama? El factor subjetivo está jugando aquí de entrada tanto como salida. No es posible en absoluto hoy trazar una línea divisoria entre arquitectura, mejor artística, diseño, arte y planeación urbana. Son uno solo en el mundo contemporáneo, ¿cierto? Sí, quizás algunos de nosotros pensaríamos en cosas como las artes visuales, ¿cierto? Pero mejor aún pensaríamos en la importancia de las nuevas tecnologías. Y con las nuevas tecnologías, entonces, ¿cómo se llama? La hibridación de lenguajes. Más allá de si nos gusta o no Botero, más allá de si nos gusta o no Picasso, etc., ¿qué es un gran artista? No aquel que representa el mundo, no aquel que expresa una época, tampoco el que plasma una sociedad, el que crea un lenguaje. Y entonces yo puedo identificar en cualquier cuadro el lenguaje Botero, o el lenguaje Picasso, o el lenguaje Gauguin, lo que tú quieras. Y entonces, en el mundo contemporáneo, asistimos a una hibridación de lenguajes para los cuales tenemos que estar preparados. Esa hibridación de lenguajes implica no solamente la polisemia, a la cual ya hacíamos referencia, ¿cierto?, sino la coexistencia de modos de significación distintos, plurales, de modos de referencia perfectamente multívocos. La ciudad es el espacio en el que conviven, en el que coinciden, en el que se encuentran tres clases de sistemas sociales. Aquí me detengo parcialmente para rogarles un favor. Dejemos de hablar de ciencias sociales. El concepto de ciencias sociales es arcaico, es del siglo XIX. Nadie inteligente hoy habla ya de ciencias sociales. Porque las ciencias sociales se suponía que se trataban de sistemas sociales. Y los sistemas sociales eran los sistemas sociales humanos. Ok, no es complicado, no es inteligente, lo tenemos acá. En realidad existen tres clases de sistemas sociales. El orden no importa. Sistemas sociales naturales, sistemas sociales humanos y sistemas sociales artificiales. Y el locus en donde coinciden los tres es la ciudad, ¿cierto? Pero, digamos, en el mundo contemporáneo, sí, y
digo rápidamente, la maravilla de las ciudades es que ha sido tradicionalmente allá en donde ha nacido la innovación, en el sentido más amplio pero fuerte de la palabra. En las calles de Grecia nació la democracia y esta civilización, que después se va a unir con Jerusalén y con Roma, esa es otra cosa. En las calles de Florencia, literalmente en las calles de Florencia, nació el Renacimiento. En las calles de Buckingham, literalmente nació la Revolución Industrial, etc. Ok, entonces podemos ver, en fin. Aquello que nos encontramos hoy es, en rigor, particularmente en el contexto colombiano, el de una cierta ambigüedad arquitectónica. Voy a ilustrar, lo que viene no son conceptos, son ilustraciones. Voy a ilustrar con 2 o 3 ejemplos a qué me refiero cuando hablamos de ambigüedad arquitectónica. Ruego un favor, cualquier cosa menos urbanizadores. Uno es el proyecto de Le Corbusier. Los que somos bogotanos, los que no somos bogotanos, pero tenemos algún acceso a la historia, lo conocemos muy bien. Le Corbusier vino a Bogotá y planteó un proyecto que estaba planteado de alguna manera ahí, y que solo se llevó a cabo de manera muy focal, muy particular, en un barrio que la mayoría de nosotros no conocemos, que se llama Antonio Nariño, en Bogotá. El barrio Antonio Nariño fue un experimento real, logrado, de las ideas de Le Corbusier. Pero el resto de Bogotá, ¿qué? No lo sé. Salmona. Incluso la fotografía es bastante afortunada. Al lado de los edificios, arquitectónicamente hablando, feos, cuadrados, de la Universidad Nacional, cuadrados, tenemos el edificio de posgrados que todos conocemos, con la creación Cristo. ¿Esto qué es? Literalmente lo estoy mostrando. Ambigüedad arquitectónica. La inteligencia de Salmona contra la inteligencia del modelo urbanístico de la Nacional cuando lo creó en el 29, qué sé yo, Santos y demás. No tengo que mencionar a Giacomo, ¿cierto? Es un ejemplo literal, no de eclecticismo, no de relativismo, no de, y ya voy a decir el término de bruxelización de las ciudades, ¿cierto? Sino de ambigüedad arquitectónica. Es esa ambigüedad la que exige reconocer la complejidad de la ciudad hoy en día. Los que han estado o hemos estado en el distrito de Shinjuku, en Japón, ¿cierto? 2 veces un país como Bélgica vive ahí, ¿cierto? Una vez, perdón, 3/4 de un país como Italia vive ahí, en el distrito central de Tokio. Podría referirme a los cuatro pecas verdes que tenemos, en fin, no lo haré. Pero es una buena manera de adelantar un tema, sobre el cual no voy a referir más adelante, que es el problema de la medición de la complejidad de las ciudades. Como quiera que sea, pensar la ciudad es pensar una ciencia de lo particular. Ciencia en el sentido más amplio y desprevenido. La ciencia, en contraste con la planeación urbanística, presento disculpas, en contraste con las políticas públicas, pensar Medellín es radicalmente distinto, afortunadamente, de pensar Río Negro, Bucaramanga, Bogotá o Pasto. Es una ciencia de lo particular. Y la maravilla de las ciencias de la complejidad es que es el primer grupo de ciencias que nos permiten darle un mazazo en la cabeza durísimo al ideal aristotélico. Aristóteles nos hizo mucho daño, ¿cierto? Porque Aristóteles, entre otras cosas, nos hizo creer que solo había ciencia de lo universal. ¿Hay fenómenos particulares? Sí, de eso no es posible hacer ciencia. Ok, podemos hacer ciencia de fenómenos particulares. Y para el caso que tenemos, gracias al foro que hemos sido invitados aquí, tenemos eso. Cada ciudad, y esta es una de las razones por las que comencé con 3 historias de amor, en la mayoría, en la casi totalidad de los idiomas occidentales mayores, ciudad es una mujer. Posee una personalidad propia. Pero esa personalidad, como mujer, es multívoca, ¿cierto? Es rica, es variable. ¿Cuántas Bogotás, no estoy hablando desde el punto de vista de políticas públicas, etc., existen? Fácilmente, pero fácilmente existen 12 Bogotás. Lo digo con mucho respeto porque eso lo hemos venido estudiando. ¿Cuántas Medellín hay? Por lo menos 7.